sobrenatural. Estamos en la serie enfocados en lo sobrenatural. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, cuando hablamos de enfocarnos en lo sobrenatural, como ya he dicho antes, la idea es enfocarnos en el mundo espiritual. Esta semana tuve una experiencia bien tremenda, pocas veces me ha pasado. A veces uno tiene experiencias de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que nos llenan de su paz, nos llenan de gozo, que nos permiten reconocer nuestra miseria y la santidad de Dios, la grandeza de Dios, pero a veces nuestras experiencias son de otro tipo. Sentir una angustia, sentir una opresión, sentir una inquietud interna. Y eso es también parte de la realidad de nuestra guerra, de nuestros conflictos espirituales. Si usted siente en alguna ocasión un temor, una ansiedad, una inquietud interior, eso es parte de la realidad del mundo espiritual en que vivimos. Y hay que reaccionar espiritualmente, porque nosotros somos muchas veces oprimidos y tenemos que saber cómo actuar. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que tenemos que tener toda la armadura puesta, para que cuando venga el día malo podamos resistir, y habiendo resistido todo podamos permanecer. Pero ¿a cuántos cristianos el día malo los agarra sin la armadura, sin la llenura de la palabra, sin tener la coraza de justicia, sin tener el casco de la salvación? Y por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchos cristianos se han muerto por la ignorancia de la obra de Cristo. Muchos cristianos han muerto por la debilidad en su fe. Muchos cristianos han muerto porque le han dado lugar al enemigo para poder dominar o traer muerte sobre sus vidas, condenación, sufrimiento. Y entonces nosotros tenemos que reaccionar y entender: el mundo espiritual es una realidad y nosotros tenemos que enfocarnos particularmente en el hecho de que hay una provisión hecha por Dios para nosotros. En esta serie yo comencé el domingo pasado, sin mostrarle notas, a compartirle acerca de la importancia de mirar los milagros en la Biblia. Y cuando hablamos de mirar los milagros en la Biblia, hay por lo menos 5 cosas que hay que compartir, pero quiero repetirla, porque a veces como que somos muy lentos para poder captar o para poder retener lo que se nos comparte, y porque también hay otros que no estuvieron aquí presentes por alguna razón. Y entonces es importante ir edificando nuestra fe sobre estas verdades. Los milagros suceden porque Dios decide intervenir. Simplemente Dios toma la iniciativa y los milagros suceden. Y muchas veces nosotros recibimos milagros y experimentamos provisión o protección de Dios. Todo este tiempo de la pandemia fue un tiempo de muchas manifestaciones de Dios a favor del pueblo de Dios, donde Él estaba obrando, Él estaba trabajando a favor de su pueblo, sin que hubiera un clamor en algunos casos de una manera específica, sino porque Él tomaba la iniciativa. Pero también los milagros suceden por pedirle a Dios, por orar, por clamar. La Biblia está llena de ejemplos de milagros que sucedieron porque alguien oró. Incluso imagínense, el nacimiento de Samuel fue el resultado de una oración. El nacimiento de Sansón fue el resultado de un clamor. Dios interviniendo en respuesta a la oración. ¿Qué nos dice esto? Que es importante orar. Y yo ya le compartí en la sesión pasada: orar es pedirle a Dios. Orar no es Señor, yo decreto. Orar no es Señor, yo declaro. Eso no es orar. Eso es el uso de su autoridad en un ambiente diferente, como cuando Jesús dijo que si nosotros tenemos fe para decirle a un monte que se desarraigue y que se mueva, entonces va a suceder si nosotros creemos. Pero eso no es orar. Eso es el uso de nuestra autoridad, como cuando echamos fuera a un demonio. Entonces tenemos que estar bien claro: orar es pedirle a Dios. Orar no es decretar, ni confesar, ni decirle a Dios y venimos creyendo. Él ya sabe si usted cree. Orar es: Padre, te pedimos, muéstrate en esto, obra en aquello. Y el ejemplo básico y fundamental es la oración del Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Son peticiones. Entonces los milagros suceden por pedirle a Dios su intervención. Número 3,
Los milagros suceden por obediencia a la palabra. Cuando nosotros, apoyados en la palabra que recibimos, apoyados en una palabra que está escrita, apoyados en una palabra que está siendo predicada, decidimos obedecer, y entonces el milagro va a suceder. En otras palabras, cuando hablamos de la obediencia, podemos sustituirlo por creer y actuar. Los milagros suceden y seguirán sucediendo cuando usted crea la palabra y actúe en base a la palabra de Dios. Número 4, no escuché ningún amén. Número 4, los milagros suceden porque se determina algo en fe. Así como la mujer que tocó el borde del manto. Jesús no le impuso manos, Jesús no la llamó para orar, Jesús no le dio una palabra y la mandó a hacer algo. Ella dijo, si yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Eso sería igual a algo como esto. Usted está adoleciendo de una dolencia, enfermedad, valga la redundancia, y usted dice, yo, no importa que me siento con este dolor de huesos, yo voy a la iglesia y yo, mientras estoy alabando a Dios, todo esto se desaparece porque yo renuncio en el nombre de Jesús. Y usted determina en fe el recibir y el apropiarse de su sanidad. Entonces los milagros suceden porque se determina algo en fe. Y número 5, los milagros también suceden por la fe de otros. Yo les compartía de que cuando ha habido resurrección de muertos, por ejemplo, es la fe de las personas que están ministrando al muerto. Cuando se libera a una persona endemoniada, en muchos casos es la fe y la autoridad de la persona que está ministrando a la persona endemoniada, no es el que está endemoniado. Aunque en otros casos es muy importante que la persona que le ha dado lugar al diablo renuncie a vivir bajo la autoridad o bajo el dominio del enemigo. Entonces nosotros ya cubrimos, y esto es una manera de recapitular para asentar el conocimiento, para edificar su fe. Nosotros ya cubrimos en parte el punto número 3, que es el de que los milagros suceden por obediencia a la palabra. Y yo le prediqué en el domingo pasado que cuando hablamos de la palabra de Dios debemos de entender que hay 3 escenarios diferentes. Uno es cuando se recibe la palabra de Dios directamente, como sucedía en el Antiguo Testamento, donde la voz de Dios era escuchada por algunos, por los profetas particularmente, o por ejemplo en el caso de Moisés, a quien Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce, para que todos los que fueran mordidos por las serpientes y que miraran a esa serpiente pudieran ser sanados instantáneamente, de una manera sobrenatural y milagrosa. Moisés levanta la serpiente, construye, levanta en un asta, así como la que está allá en el final del redondel Maferrer, allá en el Paseo General Escalón, levantó una serpiente de bronce, y todos los israelitas que a partir de ese día en que la serpiente fue levantada, cuando eran mordidos, buscaban la manera de mirar a la serpiente, eran sanados sobrenaturalmente, instantáneamente, y todo porque la voz de Dios fue dada directamente. Pero también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los milagros sucedieron porque Él hablaba. La voz del Señor Jesús, la palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo causaba que se obraran milagros. Y esto es fácil de entenderlo, porque Dios crea todas las cosas con su palabra. Nosotros creemos, dice la palabra a través del libro de Hebreos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios mandó, Dios ordenó y las cosas fueron hechas. Entonces hay poder en la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo, en nuestra dispensación, lo que nosotros podemos hacer es escuchar la palabra de Dios que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que aprender a hacer algo similar a lo que hizo Samuel. Samuel, cuando era un niño o joven, él oyó la voz de Dios, pero no la identificaba. Y entonces Elí tuvo que decirle, no, le dijo, yo no te he hablado, Dios es el que está queriendo hablar contigo. Así que vete de nuevo, y si vuelves a oír la voz, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Esto es una historia que nos habla de lo siguiente. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios nos guía por su Espíritu Santo. Pero depende de nosotros ser sensibles a oír la voz de Dios. Y yo siempre he usado este ejemplo. Una madre reconoce el llanto de su hijo o de su hija y lo puede diferenciar del llanto
de otros niños. Porque la madre sabe cómo llora su hijo, sabe el tono, el timbre, la manera, el grito que su hijo o que su hija acostumbra a utilizar. Hay una identificación, ¿por qué? Porque la conoce de tanto estar con ella, lo conoce a su hijo. De igual manera, un niño conoce la voz de su padre o de su madre. Y todo ese proceso se da según los que saben desde que está en el vientre de la criatura. Y el papá le habla y el niño reacciona desde el vientre porque conoce la voz del Padre. Los hijos entonces conocen la voz del Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y esta es una falla muchas veces. Dios quiere apartarnos del peligro, Dios quiere librarnos, pero como andamos en nuestra carnalidad, en la vanidad de nuestra mente, no andamos enfocados en lo espiritual, sino que en lo natural, desviado por causa de los problemas y las circunstancias que nos oprimen, no estamos oyendo la voz de Dios. Entonces es importante saber que los milagros van a suceder cuando usted discierna la voz del Espíritu Santo y usted obedezca esa palabra que reciba de parte de Dios. Ahora también, hablando de la palabra, la segunda manera de recibir la palabra es por medio de un intermediario. En el Antiguo Testamento los profetas eran esos intermediarios. Y entonces tenemos el caso donde los profetas recibían una palabra, daban una instrucción, y la gente que obedecía esa palabra dada por Dios a través de los profetas veían el milagro, como en el caso de la viuda que estaba a punto de perder a sus dos hijos porque había muerto su esposo y había dejado endeudada a la familia. O el caso de Naamán, a quien el Señor le da la instrucción al profeta de que lo mande a bañarse o que lo mande a zambullirse 7 veces. Entonces vemos esta relación. Cuando una palabra de Dios viene y esa palabra se recibe y se obedece, un milagro va a suceder. Y ahí es donde nosotros tenemos que movernos ahora entendiendo. O sea, ese milagro puede suceder en mi vida porque yo recibo la palabra por el Espíritu Santo, o porque mientras la palabra está siendo predicada, el intermediario, en este caso los ministros del Evangelio, los pastores, los predicadores, proclaman una palabra y usted recibe esa palabra y actúa. Y entonces el milagro va a ser desatado, va a ser obrado a favor suyo. La tercera forma en que puede suceder un milagro relacionado con la palabra es con la palabra escrita. Cuando usted la lee, y por eso la importancia, hermano, de amar la palabra. Mire, la palabra es medicina, dice la Escritura. Dice la palabra, dice Dios, envió su palabra y nos sanó. La palabra tiene el poder de obrar sanidad en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Mientras usted la lee, la palabra de Dios puede ministrar su espíritu y su espíritu obrar en el cuerpo físico un milagro de sanidad. Hasta que usted lo experimente no va a poder entender de lo que estoy hablando, pero la palabra tiene el poder de sanarle. Y entonces cuando hablamos de la palabra escrita, tenemos que entender que la palabra, obedecer la palabra, puede producir un milagro, ya sea que nosotros la estamos leyendo o cuando alguien la proclama en nuestra vida, que sería también, como en el caso 2, por medio del intermediario. Y entonces nosotros, hablando de enfocarnos en lo sobrenatural, tenemos que entender que los milagros suceden porque le creemos a Dios y actuamos según la instrucción que Dios dio. Si usted se mete en la Biblia y ve los ejemplos de cuando Dios dio una palabra o dio una instrucción, y entonces resulta que la gente hizo lo que se le dijo que hiciera. Entonces cuando la gente hizo lo que se le dijo que hiciera, entonces el milagro vino a ser una realidad. Y por eso es importante conocer la palabra y luego obedecer la palabra. Por eso es importante discernir, oír la palabra de Dios y luego caminar de acuerdo a esa palabra que hemos recibido. Entonces, algunos ejemplos relacionados con esta tercera forma en que la palabra es la base para obrar milagros es cuando nosotros oramos por otras personas. Porque cuando nosotros oramos por otras personas, estamos haciendo lo que la palabra dice. La palabra dice orar unos por otros. Cuando nosotros oramos, estamos siguiendo las instrucciones que están en la Biblia, donde se nos habla acerca de imponer manos, de ungir con aceite, como está escrito allá en Santiago. Entonces, al actuar de acuerdo a la palabra de Dios, el milagro va a suceder. Santiago lo dice claramente, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Y dice que oren por él y que lo unjan con aceite. Ahí está la instrucción.
Entonces muchas veces lo que el creyente tiene que hacer es llamar, informar que está enfermo, para poder orar o para poder visitarle, para poder ministrarle, para poder clamar a Dios por la manifestación del milagro. Pero la otra forma más simple es cuando usted declara la palabra. Usted proclama con su boca lo que está escrito, usted declara que las fuerzas son multiplicadas, usted declara que hay vida, hay gozo, hay paz en su interior por la presencia del Espíritu Santo. Usted encuentra una palabra en la Biblia que la aplica en su propia vida y eso puede obrar un milagro de protección, eso puede obrar un milagro de provisión, un milagro de sanidad. Dios puede manifestarse en su vida mientras usted proclama la palabra de Dios. Ahora, vamos a irnos al punto número 1 de las 5 formas que le compartí relacionadas con la manera en que suceden los milagros. Y el punto número 1 es: los milagros suceden porque Dios decide intervenir. Entonces, en esta serie, al estarnos deteniendo en los milagros, la intención es que usted saque conclusiones. Y hoy le voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros vemos la Biblia es un registro de milagros. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos en poco la palabra de Dios, donde se encuentran los registros de cómo Dios ha obrado, a favor de quienes ha obrado, cuándo obró, cómo obró, cuando debería ser lo contrario, estar interesados en conocer más de ese Dios que hace milagros, sabiendo de que si la Biblia está llena de milagros, eso es una prueba de que Dios quiere manifestarse continuamente. Amén. Ahora, yo quisiera hacer un milagro, que usted se despierte y que usted reaccione. Si le doy gloria a Dios, diga amén, despiértese voluntariamente, haga un esfuerzo, siente un ambiente un poco pesado aquí en la mañana, despierte y haga su parte. Amén. Amén. Si doy gloria a Dios, dele gloria a Dios, hermano. Si digo algo que es verdad, coincida conmigo, póngase de acuerdo, no de una manera mecánica, sino con entendimiento y para poder recibirlo. Y si está durmiendo, levántese y regrese luego a su lugar, pero por favor no me desanimen mientras estoy predicando. Los milagros suceden porque Dios decide intervenir. Y el primer ejemplo es Elías, mientras fue el tiempo de la sequía. Elías no le dijo a Dios cuando Dios lo mandó que se fuera a esconder, que se fuera cerca de un río. Elías no le dijo: Señor, yo iré, pero yo te ruego que me proveas, yo te ruego que me cuides, yo te ruego que me dé guianza para poder saber cómo voy a alimentarme. Esto es una prueba muy importante de la voluntad de Dios. Dios hace milagros porque Él quiere hacer milagros. Dios hace milagros porque Él es bueno. Dios hace milagros porque Él es misericordioso. Dios hace milagros porque Él es el Todopoderoso. Entonces Dios toma la iniciativa. Y en este ejemplo en particular, en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice la palabra que en obediencia a la instrucción dada por Dios, Elías se fue cerca de un arroyo que al final terminó secándose por causa de la sequía. Y entonces los cuervos le traían pan y le traían carne por la mañana. Y le traían pan y le traían carne por la tarde y él bebía del arroyo. Ahora metámonos en la historia. Tratemos de asimilar todo lo sobrenatural aquí. Primero, los cuervos son animales que comen carne. ¿Y cómo era posible que los cuervos, en lugar de dejarle la carne al siervo de Dios, no se fueran para otro lado a comérsela? Primer elemento sobrenatural. O sea, nosotros muchas veces leemos la Biblia, sí, los cuervos le traían pan y carne a Elías, y hasta probablemente como maestros de escuela bíblica hasta se ha coloreado esa imagen con los niños. Sí, los cuervos le traían pan y carne, pero no comprendemos la profundidad del milagro ahí, porque luego está la secuencia, en la mañana y en la tarde. O sea que los cuervos estaban ya programados para la entrega. O sea que esto del delivery ya existía desde hace mucho tiempo, Dios se lo inventó. Y no habían celulares. Y Elías no tenía que recordarle: mire, y ya me van a traer la comida, como sucede cuando uno pide pizza, ¿verdad? Mire, mi orden se han olvidado de ella. No, ahorita nos vamos a comunicar con usted, ya le comentamos. No, en la mañana los cuervos estaban ahí con el pan y la carne. En la tarde los cuervos estaban ahí con el pan y la carne. Sobrenatural. Pero lo más importante de observar acá es que fue una idea de Dios. Y en este sentido es necesario que nosotros recibamos lo siguiente:
Hay milagros que van a suceder sin que los pidamos. Hay milagros que van a suceder y no los esperamos. Yo no sé usted, pero si yo me estuviera predicando a mí, yo estuviera diciendo amén, gloria a Dios, porque lo he vivido. Yo he visto a Dios obrando en mi vida, haciendo cosas que yo no le he pedido. Yo he visto a Dios mostrar su bondad. He visto a Dios mostrar su gracia, su provisión, su protección de tantas maneras, y yo no he orado. Entonces nosotros tenemos que entender este punto, el primer punto de las 5 formas en que suceden los milagros. Y esto tiene que levantar nuestra fe. ¿Para qué? Para saber que en cualquier momento y cualquier día podemos recibir un milagro. Pero entonces hay que vivir en fe, con expectativa de que aún sin pedirlos, los milagros pueden suceder. Porque Dios es bueno, porque Él se deleita en hacer misericordia. Ahora, otro elemento importante es que Elías era un siervo de Dios. Entonces vemos a Dios obrando a favor de su siervo. Quizá un ejemplo similar sería el de los apóstoles. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles que se fueran de 2 en 2, les dio instrucciones bien específicas que algunos de los creyentes no cumplen, como por ejemplo, cómanse todo lo que les pongan enfrente. No es que esto no me guste, ¿quién le está preguntando? Te cómanse lo que le dan. Desobediencia a la palabra. Jesús les dijo, se me van de 2 en 2, entren en una casa y no se cambien de casa. ¿Por qué? Porque podía ser que no les gustara cómo cocinaba la señora de la casa. Y Jesús dijo, no se anden pasando de casa en casa, quédense allí. Pero vamos a lo más importante. Jesús les dijo, no lleven alforja, que significaba no lleven billetera, significaba no lleven tarjetas de crédito, significaba no lleven efectivo. Jesús les dijo que no llevaran nada y se les dijo claramente por qué. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo me voy a encargar de sostenerlos. Y sobrenaturalmente y por la intervención divina, Dios movía a las personas, las circunstancias, para que a los apóstoles no les faltara nada. Y en una ocasión Jesús directamente y abiertamente les hace esa pregunta, que si les faltó algo, y ellos le dicen que nunca les faltó nada. Entonces, ¿a quiénes no les va a faltar nada? A los siervos de Dios, a los que esperan en el Señor, a los que se dedican al servicio. Por eso me encanta una porción de Jeremías donde dice que Dios va a bendecir a su pueblo, pero que al sacerdote lo va a saciar con abundancia. Digo yo, Dios hace diferencia entre el pueblo y el sacerdote. Al sacerdote lo va a saciar con abundancia, al pueblo lo va a saciar, pero al sacerdote, al ministro, al que le sirve, lo va a saciar en abundancia. Y yo sé que Dios es fiel a su palabra y Él lo hace. Entonces son milagros que suceden porque Dios toma la iniciativa de hacerlo. Son milagros que suceden como parte del cuidado de Dios. Jesús dijo a los apóstoles, o creo que a la multitud en general, que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. Jesús dijo de que las aves no tienen graneros, pero que no les hace falta nada. Y él dijo ahí, hombres de poca fe, ¿cuánto más no va a tener cuidado de vosotros, vuestro Padre? Hay que caminar con fe, con la expectativa general. En cualquier momento puede suceder un milagro, sabiendo de que Dios es el que obra continuamente de acuerdo a su bondad y su gracia. Todos los días son oportunidades para recibir milagros de Dios. Un ejemplo del Nuevo Testamento que nos muestra que Dios obra milagros es la historia del paralítico en el tanque de Bethesda. Y esta historia es sumamente interesante, porque según el verso 5, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Ni siquiera lo que tenemos como iglesia, ni siquiera lo que nosotros hemos perseverado juntos como congregación. ¿Se imagina usted? 38 años enfermo. Y este hombre estaba, según la historia, cerca de un estanque, donde según la narrativa bíblica, de tiempo en tiempo, dice que un ángel descendía y movía las aguas del estanque. Y el que primero se metía al agua que se estaba moviendo, recibía su sanidad. Es un pasaje bien tremendo en la Biblia, que nos revela una vez más, Dios hace milagros porque Él quiere hacer milagros. Y ese hermano, recíbalo en su corazón y hasta confiéselo. Dios hace milagros porque a Él le gusta hacer milagros. Dios hace milagros porque Él es bueno. Dios hace milagros porque Él es misericordioso. Dios hace milagros porque Él es el Todopoderoso. Y esto tiene que levantarnos a un nivel de expectativa, de que sin pedirlo van a suceder los milagros en nuestra vida, porque servimos a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es fiel. Y esto va a levantar nuestro nivel de fe más arriba.
Entonces comencemos enfocándonos en el hecho de que el ángel era enviado para poder mover las aguas. Nadie lo pedía. El ángel era enviado por la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. ¿Cuántos hay aquí esta mañana? ¿Cuántos herederos hay aquí esta mañana? Somos herederos de la salvación. Y los ángeles son espíritus ministradores, son como siervos enviados a favor nuestro. Y nosotros, inconscientes de esa realidad, no podemos contar las ocasiones en que ángeles nos han guardado, ángeles nos han sostenido, ángeles han sido enviados para poder guardar nuestra vida del mal, del peligro, quizás hasta defendernos de ataques del enemigo, o como le comentaba de mi experiencia de esta semana, una opresión, una angustia terrible, muchas veces causada por espíritus que vienen a oprimirnos. Pero en el ambiente espiritual, así como se revela en el libro de Daniel, donde está una lucha en el ambiente, ángeles son enviados para defendernos de esa opresión espiritual. Pero nosotros tenemos que reaccionar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nos paramos en fe, actuamos en la palabra y experimentamos la realidad de lo sobrenatural. Si usted camina en algún momento con un temor que lo está hundiendo, que lo está haciendo sentir tan inquieto, puede haber un espíritu de temor oprimiendo y usted tiene que renunciar a ese temor. En el nombre de Jesús usted tiene que echar fuera ese temor, apropiarse de la paz, confesar la palabra adecuada para sus circunstancias y experimentar la liberación. Pero hablando acerca de los milagros obrados porque Dios toma la iniciativa, vemos acá entonces, el ángel venía a mover las aguas. Una evidencia más de que Dios toma la iniciativa para intervenir desde el mundo espiritual al mundo natural, y esas intervenciones son las que conocemos como milagro. Ahora vean los detalles, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, mire, ya 38 años, ya mucho tiempo, ¿no? Ya es bastante tiempo, 38 años. Ya llevaba mucho tiempo así y le dijo algo que podía parecer sin sentido: ¿quiere ser sano? ¿Ustedes creen que ese hombre no quería ser sano? Claro que quería ser sano. ¿Sabe? A veces en la Biblia encontramos detalles y por eso es importante leer la palabra, amar la palabra, detenerse en la palabra, meditar en la palabra, para poder extraer estos aspectos sumamente importantes, como cuando aquel ciego está delante de Jesús y Jesús le dice: ¿qué quiere que te haga? Ni modo que el ciego le dijera: que me regales una túnica nueva, Señor. Era obvio que el ciego lo que quería, sobre todas las cosas, era recibir la vista. Pero Jesús quería oír, quería escuchar cuál era su petición. Entonces Jesús también aquí a propósito le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque eso empuja al hombre a poder expresar cosas que hasta el día de hoy pueden servirnos a nosotros como iglesia para poder fundamentarnos en este aspecto de lo sobrenatural. Entonces en el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. No tengo quien me ayude a levantarme. Estoy solo. Soy paralítico. Cuando el agua se mueve, cuando el agua se agita en el estanque y yo comienzo a querer arrastrarme, a moverme, aunque me he desvelado esperando que el ángel descienda, y lo he visto muchas veces al ángel descender y he visto esa agua ser movida, Señor, nadie me ayuda. Hay un punto muy importante que revela la soledad del ser humano. Cuando usted siente que si ni siquiera con su esposo puede contar, cuando usted siente que ni para sus hijos usted vale nada, cuando usted siente que ni con la que duerme a su lado puede tener paz y está solo, cuando experimenta realmente esa angustia, esa situación de que usted se siente solo en este mundo, desvalorada, menospreciada, inválido, incapaz, y tiene que manejar usted solo sus circunstancias y realmente no hay quien con usted. Quizás es una condición muy extrema que no se aplique realmente a nadie aquí en medio de la congregación, pero que nos lleva al punto de razonar o de pensar de que Dios puede hacer milagros a favor de aquellos que están desesperados, solos y abandonados y no tienen a nadie.
Y entonces cuando este hombre expresa eso, no tengo quien me meta en el estanque, podemos enfocarnos en esa incapacidad y en esa falta de posibilidad de sostenerse por sí mismo. Podría ser un huérfano, podría ser una viuda, o podría ser una persona que nosotros la vemos sonriendo, la podemos ver como que todo está bien en su vida, pero que en realidad, en su corazón y en la realidad de su vida diaria, se siente solo. Y no hay nadie que le ayude, no hay nadie quien lo consuele, no hay nadie quien lo anime, no hay nadie quien lo apoye económicamente, moralmente, de ninguna manera. Y entonces tenemos un ejemplo extremo que nos lleva a un punto. Solo necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando no hay nadie más, a quien necesitamos es a Dios en nuestra vida. Cuando no hay nadie más, lo que necesitamos es una palabra de Dios en nuestra vida. Cuando todos nos han abandonado, Pablo experimentó eso, todos me han abandonado. El gran apóstol, el gran hombre de Dios. Quizás algunos pensaban, él no necesita ni que oremos por él. Y él pedía oración. El hombre en la cárcel, el hombre sufriendo persecución, el hombre sintiéndose traicionado, sintiéndose abandonado por sus colegas, por sus colaboradores en el ministerio. Esas cosas pasan en el reino. Hay traición en el reino, hay deslealtad en el reino, hay murmuración en el reino. Hablaba con una persona que me decía a mí en el ministerio, pastor, una de las cosas que más me duele son las murmuraciones de la gente. Otra de las cosas que más me duele es la ingratitud de la gente, las exigencias de la gente. Quieren que uno haga, quieren que uno se desviva, quieren esto y lo otro, pero ellos no se comprometen. Y yo le decía, así es el ministerio, pero nuestra recompensa viene de Dios. Ministros se sienten solos, como el apóstol Pablo. Las esposas de los pastores se sienten muchas veces atacadas, señaladas, criticadas, hay exigencias. Los hijos de los pastores, como lo he mencionado antes, tienen una presión que ningún otro hijo tiene. Es otra circunstancia. Pero todos, independientemente de nuestra condición, podemos recibir esto de esta palabra. Cuando no tenemos a nadie que nos meta en el lugar del milagro, una palabra de Jesús puede obrar el milagro. ¿Alguien puede creerlo? ¿Alguien puede recibirlo y me está entendiendo? Cuando usted no tiene nadie a su lado, lo que usted necesita es una palabra de Dios. Lo que usted necesita es al que hace los milagros. Y entonces vemos aquí que el hombre está explicando su condición. No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y cuando yo ya voy arrastrándome, resulta que otro ya entró, ya el milagro lo recibió, se fue y yo me quedé a medio camino. Ubíquese en el escenario, hermano. El ángel bajaba, no bajó un programa. El ángel bajaba repentinamente cada cierto tiempo. Y ese estanque estaba rodeado de gente que estaba enferma. Esa gente se desvelaba esperando que el ángel bajara. Esa gente estaba con la expectativa por el milagro. Pero solamente uno recibía el milagro, lo cual nos habla también de perseverancia. ¿Quiere milagros en su vida? Persevere esperándolos. ¿Quiere milagros en su vida? Persevere con expectativa, aguardando que el Dios de los cielos se manifieste en usted. Quizás había gente enferma que decían, yo cómo voy a estarme durmiendo allá a la orilla de esa piscina. Mejor me duermo en mi casa. A veces hay un precio que hay que pagar en la perseverancia. Para muchos el precio de su milagro sería simplemente estar en la iglesia cada domingo y no lo han pagado. Y por eso el diablo vino y trajo destrucción a sus vidas. No lo digo en un sentido de condenación, lo digo en un sentido de instrucción. Para muchos el precio que tenían que pagar era ser fieles en su ministerio. No pagaron ese precio y se perdieron el milagro. Muchos no estaban ahí cuando el ángel llegaba a mover las aguas. Y por eso nunca recibieron su milagro. Pero este sí estaba ahí. Y al final, como Dios es bueno y Dios es misericordioso, Dios no solamente envió el ángel para poder obrar milagros antes de que Jesús llegara, sino que Jesús llega para poder continuar obrando milagros en la vida de mucha gente, mostrando así la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios no es enfermedad, la voluntad de Dios no es miseria, la voluntad de Dios no es esclavitud, la voluntad de Dios es sanidad, es prosperidad, es libertad, es caminar en autoridad. Y por eso Él nos da su palabra para que caminemos por ella. Usted tiene la decisión en su vida. ¿Quiere ser un esclavo del pecado? El diablo se lo va a llevar. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Dios lo va a levantar, Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir, Dios va a mostrar su poder y su gloria en usted. Dios lo ha hecho muchas veces y Él continuará haciéndolo.
Al final es nuestra decisión, son nuestras determinaciones las que van a causar lo que vamos a recibir de Dios. Nosotros podemos mirar, o al menos voy a hacerlo de una manera personal, como con un enfoque retrospectivo. Podemos mirar hacia atrás todos los años. Yo me convertí en 1984. Y desde entonces, hermano, cuando considero todos los años de perseverar en el Evangelio hasta el día de hoy, considero la gente que ha caído, la gente que ha muerto, la gente que cayó en desgracia, en maldición, los que se regresaron, son muchos, mucha gente. Gente que conocimos cuando éramos jóvenes, con Nuria, con Mayra, parte del mismo grupo. Gente que, jóvenes o prejóvenes con los que nosotros trabajamos con Mayra, en un grupo de preadolescentes que se llamaba Ictus, a quien nosotros instruimos. Gente luego en el ministerio, pastores, gente en la iglesia. Cuando yo miro hacia atrás, retrospectivamente, considero cuánta gente cayó y fueron arrastrados cuando vino la tormenta de la vida, cuando vinieron las tempestades, porque no fundamentaron su casa sobre la roca que es Cristo. Porque se conformaron, como decía el día miércoles, debiendo ser ya maestros, todavía hay que estar enseñando lo mismo. En lugar de andarlo visitando, tendrían que estar visitando a otros. En lugar de estarse quejando que el pastor no me llama, usted debería estar visitando a otros. En lugar de estar ahí con sentimientos infantiles sobre su inseguridad, sobre la falta de cuidado, usted debería estar discipulando, ganando almas, movilizándose. Pero no, ni siquiera la iglesia viene todos los domingos. ¿Por qué? Porque ha perdido su posición, habiendo sido un líder antes, habiendo sido un servidor antes. El diablo le sacudió el tapete, se ha quedado tambaleando y hasta el día de hoy usted no se levanta. Es tiempo de hacerlo ahora, hermano. Es tiempo de hacerlo ahora, iglesia. Es tiempo de establecerse, de afirmarse. ¿Por qué esperar a retroceder más? ¿Por qué esperar a sufrir el dolor, a sufrir la pérdida para poder reaccionar? ¿Por qué esperar? Cuando podemos recibir de Dios y poder depender de Dios en todo y saber que aunque vengan las dificultades y las tormentas, podemos atravesarlas si estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y uno de esos fundamentos es congregarse. Otro de esos fundamentos es tener una vida de alabanza. Todos los días, ¿no? Tener la oportunidad de alabar a Dios, de bendecir su nombre, de poner la radio, de poner en el carro la música, de poder bendecir al Señor. Todos los días tenemos la oportunidad. Otro fundamento, leer la palabra, no conformarse al día miércoles o domingo. Muchos cristianos viven de esa manera. Solo leen la palabra el día que van a la iglesia. Cuando la palabra puede llenarlos, puede vivificarlos, puede bendecirlos, puede consolarlos, puede darles esperanza, puede darles un fundamento, una guianza, una instrucción. Pero muchas veces llegamos a un punto que ya nos acomodamos y aquí estamos esperando a Cristo para la gloria de Dios, hermano. Estamos aquí confiados en lo que hemos alcanzado, pero no hay ya ese primer amor. Recapacite, probablemente hay aquí alguno que ha dejado su primer amor y está descuidando su salvación y su comunión con Dios. Y volviendo al asunto de los milagros, entonces vemos que Dios, que toma la iniciativa, no solamente enviando al ángel, interviene ahora a través de la presencia de Jesús mismo. Y entonces en el verso 8 hay algo sumamente importante. Y es como que Jesús le dijera: tú no necesitas que el ángel venga. Verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este hombre estaba esperando al ángel, no estaba esperando a Jesús, pero uno mayor que los ángeles llegó para obrar el milagro. Nosotros no necesitamos a nadie más que Jesús para que los milagros sucedan en nuestra vida. Lo que necesitamos es una palabra de Jesús en nuestra vida. Lo que necesitamos es poner fe en la palabra del Señor para que los milagros sucedan. Y si usted se da cuenta, no hay una instrucción, como lo vamos a ver en la serie que continúa para más adelante. No hay una instrucción de que haga algo, como cuando a Isaías se le dijo: pónganle masa de higo. No hay una instrucción como cuando Jesús le dice: ve a lavarte el estanque después de que le pone el lodo en los ojos. Simplemente le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Él no tuvo que hacer nada. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Nos muestra el siguiente punto. Hay una combinación de elementos cuando hablamos de milagros. A veces hay que orar, pero a veces los milagros simplemente van a suceder. Pero viva con la expectativa de que los milagros pueden suceder. A veces habrá que obedecer una instrucción dada por Dios, pero a veces solamente va a haber que esperar. A veces solamente va a haber que creerlo. Como cuando Dios le dijo a aquellos: no temas, cree solamente. No hicieron nada para recibir el milagro, pero a veces hay que hacer algo para recibir el milagro. Entonces yo quiero que entienda que cuando nos vamos a la palabra,
Hay toda una combinación de elementos que nos muestran algo. Hay muchas maneras en que los milagros pueden suceder. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir enfocados en lo sobrenatural. Porque nosotros salimos de aquí, terminamos nuestra reunión, meditamos en la palabra, pero luego mañana lunes ya estamos otra vez en la vanidad de nuestra mente, caminando en nuestras fuerzas, caminando en lo natural, y se nos olvida que Dios ha dicho: no es con espada, no es con ejército, es con espíritu, ha dicho el Señor. Y es por su espíritu que son obradas las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, y eso incluye los milagros a favor nuestro, no solamente los ángeles, sino el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Pero cuando hablamos entonces de esto, para ensanchar nuestra visión, tenemos que comprender que los milagros pueden suceder porque los pedimos, o pueden suceder porque Dios es bueno y Él toma la iniciativa. Pueden suceder simplemente porque estamos esperando, o como en el caso de Josafat se le dice que ellos no van a ir a pelear, que no hay oportunidad porque Dios lo decidió así. No hay para que ustedes peleen en esta ocasión, solamente estén quietos y vean la salvación que Dios va a obrar. Entonces esto nos lleva al entendimiento, iglesia. Hay ocasiones en que usted tendrá que hacer algo para salir de su problema económico. Y usted tiene que oír la voz de Dios y hacer lo que Dios ha dicho que haga. Pero habrá ocasiones en que usted no va a tener que hacer nada, solamente recibirlo, solamente creerlo. Hay ocasiones en que usted va a tener que clamar, que rogar, que insistir, que pedir una y otra vez. Pero habrá ocasiones que el milagro lo va a asaltar. El milagro lo va a sorprender. Pero va a ser el resultado de estar enfocado en el mundo espiritual. Va a ser el resultado de que usted vive con un entendimiento de que Dios actúa de esa manera. Entonces, cuando hablamos de esta combinación de elementos, nosotros tenemos que darnos cuenta que a través de la palabra de Dios quiere como demostrarnos, convencernos que los milagros están disponibles. Que los milagros tienen diferentes avenidas por medio de las cuales pueden manifestarse. Y entonces ocupemos otro ejemplo. Hay un ejemplo en la historia, una clave en la historia de Josafat. Según el libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, una escritura fácil de recordar, y la frase final también es fácil de recordar. Según esta escritura, dice la palabra de Dios que el pueblo se levantó, el ejército se levantó después de una instrucción que ya vamos a ver a continuación. Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo, Josafat era el rey de Judá: escúchenme, Judá y moradores de Jerusalén. Oiga lo que les dijo: crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Desgraciadamente, muchos falsos profetas han ocupado esta escritura para poder autenticar su ministerio, y particularmente en el área del dinero, que al final causa de que ellos se enriquezcan a costa de la codicia del pueblo, por causa de la oferta del día, porque Dios me dio una palabra y me dijo que trajera 100 sobres ungidos, por los cuales ya pasaron la noche pasada, la noche de anoche, y los que reciban uno de esos sobres van a recibir un milagro del 10 por 1. Entonces engañan a la gente, ignorante de la palabra, porque Dios no es un Dios de ofertas, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia. Y entonces engañan a la gente por la codicia, ellos se enriquecen, y por causa de poner su confianza en un falso profeta, no reciben lo que recibirían si verdaderamente creyeran en los profetas de Dios. Eso es importante que usted lo reciba y lo entienda. Es necesario creerle a Dios. La instrucción de Josafat fue: crean en Jehová vuestro Dios. Creer en Dios, creer en su palabra. Eso trae seguridad, iglesia. Creer la palabra de Dios. Pero para eso hay que conocerla. Usted no puede creer una palabra que no conoce. Luego también, creer a sus profetas. Para que usted crea en los profetas o en la palabra de los profetas, que aquí en un sentido más amplio tiene que ver todos los ministros de Dios, todos los obreros o servidores, ministros de la palabra. Para que usted pueda creerle a un profeta de Dios, tiene que saber identificarlos. Y esto ha sido un error de muchos.
siguiendo a falsos profetas, siguiendo a falsos apóstoles, confiando en la palabra de un falso siervo de Dios. Y en ese sentido hay muchísimos ejemplos. Ejemplos que tienen que ver con dinero, ejemplos que tienen que ver con salud, como el de esta mujer, miembro de una congregación de un pastor conocido que estaba muriéndose. Y esta mujer había venido de otra congregación y tenía una enfermedad que por meses y meses, aunque habían orado por ella, nada pasaba, hasta que un día el pastor se detuvo para poder platicar con ella y conocer un poco más de su condición. Y le dijo ella, es que mire pastor, en realidad le dijo, yo ya recibí palabra de Dios, que yo me voy a morir. Y ya según la cuenta que llevo, le dijo, ya solamente me quedan 2 meses. Y como eso que es palabra de Dios, sí, es que un profeta me dijo, hace tanto tiempo, hablemos de 1 año atrás, que Dios me había dado nada más 1 año y algo de vida. Pues cuando yo vine aquí a su iglesia, a congregarme, yo ya sabía que yo me voy a morir. Ahorita que usted me pregunta, según la cuenta, yo en 2 meses me muero. Cuando usted cree a los falsos profetas, usted no va a ser bendecido. Cuando usted cree a los falsos profetas, usted no tiene un fundamento seguro de bendición, de libertad, de edificación. Entonces, para que se aplique la realidad esta de creer a sus profetas y ser prosperado, y hablo en términos amplios para todos aquellos que mirarán este mensaje posteriormente, usted tiene que saber identificar a un verdadero profeta de Dios, un verdadero ministro de Dios. Porque mucha gente incluso se ha molestado diciendo, es que a mí Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada, sino que alguien que está hablando en el nombre del Señor, tomando el nombre del Señor en vano, hablando supuestamente con la autoridad del Señor, pero Dios no le ha dicho. Es que Dios me prometió, por ejemplo, que me iban a dar este trabajo, me dieron una palabra profética, sí, pero quien se la dio es un gran carnal. Es una persona que no reconoce autoridad, es una persona que no se congrega, es una persona que no está caminando en orden. Entonces uno recibe, o uno podría recibir palabra de gente que no es un ministro de Dios. Y andar diciendo que a mí Dios me habló. Usted no puede andar diciendo Dios me dio palabra, porque alguien más se la dio si usted no considera sus frutos. Jesús dijo, hablando de los profetas, hablando del carácter y de la identidad de los ministros, dijo, por sus frutos los conoceréis. Recuerdo hace algunos años cuando había un hombre que llegaba al antiguo local, llegaba con su paraguas, muy elegante el hombre, muy inspirado, muy ordenado, con su gran Biblia. Llegó como unas 3 veces, domingos, y entonces un día se me acerca y me dice, pastor, me dice, estoy aquí congregándome, esperando la oportunidad que me permita predicarle al pueblo. Y entonces le dije yo, ¿y usted quién es? Me llamo fulano y tal. ¿Y usted dónde se congrega? No, yo haciendo, me dijo, de iglesia en iglesia. ¿Y quién es su pastor? No, yo no tengo. ¿Y quién es su mujer? Ahí está en la casa. Jamás le voy a dar que predique. ¿Por qué voy a poner a predicar a alguien que no conozco su fruto, no tiene autoridad, no está viviendo en orden? ¿Por qué voy a poner a alguien a que ministre al pueblo, del cual yo soy responsable, que si no me hacen caso es su problema, pero yo salí del mío? A que le predique a alguien que no conozco, que no tiene sujeción, que no es modelo de autoridad, que no conozco su fruto, a que venga y hable o que ministre al pueblo. Muchos pastores lo han hecho de una manera insensata, pero la aplicación aquí es hacia usted en cuanto a que una compañera de trabajo fue la que le dijo y que Dios me hablaba y me dio una palabra para usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, juzgue en el testimonio del Espíritu si la palabra que le han dado viene de Dios. Porque esto es una verdad. Si creemos a Dios, vamos a estar seguros. Y si creemos a sus profetas o a sus ministros, seremos prosperados. Pero las claves son que la fe tiene que estar en Dios, en la palabra de Dios y en los ministros verdaderos. Si no son ministros de Dios y tomamos eso como verdadero, muchos han fracasado. Espero que me haya dado a entender con respecto a eso. Entonces, avanzando con la historia de Josafat, podemos darnos cuenta de que hay algunos detalles más relacionados con esto, porque la historia aquí era de que había un peligro. Josafat, en el capítulo 20, verso 12, dice de que Josafat se puso a orar pidiéndole a Dios la victoria a favor del pueblo. Y en el verso 12 él clamó, él oró, oh Dios nuestro, no lo vas a juzgar. Hablando acerca del juicio sobre estos que se habían levantado en contra de ellos. Y vea esto, detalles importantes. Cuando un milagro sucede, muchas veces, cuando la persona ora en reconocimiento de su incapacidad, así como aquel hombre en el estanque, no tengo a nadie. Mire lo que Josafat le dijo, Señor, en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mire esta otra frase: no sabemos qué hacer. Me gusta esto, hermano, porque yo puedo predicarle lo siguiente: cuando usted no sepa qué hacer, es el tiempo de un milagro. Cuando usted no tiene fuerza, es el tiempo, es la oportunidad para un milagro. Pero hay que venir delante de Dios y exponerlo. Hay que venir y depender de Dios. Y eso es lo que Josafat hace. Y le dice: Señor, como no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Los milagros son la intervención de Dios en el mundo natural que causan un beneficio a favor nuestro. En el verso 17, después del clamor, entonces entendemos ahí que la instrucción es dada para que puedan moverse en el sentido de que el milagro suceda. Y entonces dice la palabra de parte del profeta: no habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. ¿Qué hubo entonces aquí? Hubo clamor, hubo una petición, pero luego ¿qué hubo? Hubo una instrucción, pero la instrucción era: no hagan nada. A veces, hermano, la instrucción será simplemente: déjame que muestre mi poder en tu vida. A veces la instrucción va a ser: arrepiéntete. A veces la instrucción va a ser: perdona a tu padre. A veces la instrucción va a ser: ve y visita a tal y tal persona y llévale tal cosa. Los milagros van a suceder cuando usted, oyendo la voz de Dios, recibe una instrucción, recibe una palabra, usted obedece la palabra, y entonces el milagro va a ser una realidad. Pero si esa palabra solamente viene como un murmullo, viene como una voz hasta muy suave, que solamente dice algo así como: espera en mí, lo único que usted tiene que hacer es darle gloria a Dios, darle gracias anticipadamente por el milagro, bendecir su nombre y tener la convicción de que esperando en Dios ese milagro va a ser una realidad. Y esto fue lo que sucedió aquí, y hay más ejemplos en los que Dios peleó por su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios puede pelear por ustedes? ¿Cuántos creen que Dios puede defenderlos? Que Dios puede levantarlos, darles vida. Y lo más importante es, sin que usted haga nada, los falsos ministros, los falsos profetas, le ofrecen a la gente toda clase de milagros, toda clase de beneficios a cambio de dinero. Eso para mí es una evidencia de un falso profeta, de un falso ministro, que le dicen: Dios va a restaurar tu matrimonio, solo trae una ofrenda sacrificial. Dios puede restaurar su matrimonio sin dinero. Dios no cobra por los milagros. Pero sí Dios va a veces a cargarlo con un acto de obediencia, con que renuncie a algo, con que preste un servicio, con que se levante y haga algo que simplemente será la evidencia de que usted está oyendo y le está creyendo a Dios. Y en ese sentido tenemos que entonces tener esta convicción. Los milagros van a suceder de muchas maneras, combinación de elementos. En este caso hubo una petición, hubo un clamor de parte de Josafat, hubo una palabra, y esa palabra nos lleva a la instrucción, y la instrucción nos hablaba o les hablaba acerca de: solo esperen, solo crean, solo reciban. Esta misma mañana, mientras estamos aquí, si usted clama a Dios por un milagro, Él puede darle una palabra por su espíritu, y usted tiene que ser sensible a esa palabra. Sí podría ser un acto de servicio a favor de alguien, sí podría ser visitar a alguien, sí podría ser darle algo a alguien, sí podría ser pedir perdón, perdonar a alguien, renunciar a la amargura. Y esa obediencia, ese acto de obediencia va a desatar el milagro. O simplemente podría ser: yo lo haré. Y la voz del Espíritu Santo va a venir a su vida, trayéndole paz, trayéndole esperanza, sabiendo que Dios lo que le ha dicho es: espera, espera. Y esa palabra viene a su mente. ¿Sabe? Dios a veces simplemente da una palabra. Termino con este ejemplo solamente para hablar de la guianza del Espíritu Santo. Estaba en una situación muy particular, personal, en mi vida, y yo oraba a Dios sobre esta situación y le decía: Señor, yo no sé qué hacer. Señor, te pido que me ayudes.
Señor, te pido que obres. Y mientras yo oraba por eso una y otra vez y no había respuesta de Dios, un día de repente vino a mi mente Otoniel. Yo me digo, Otoniel. Estoy orando y Dios me dice, ¿Otoniel? Y entonces no le puse importancia. Continué orando, Señor, ayúdame, yo no sé qué hacer. Tú conoces mi problema, tú conoces mi corazón, tú conoces mi condición. Esto está pasando, tú lo sabes. Ayúdame. Y otra vez, Otoniel. Yo andaba en la mente, Otoniel. 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 ¿Sabe? Cuando uno no sabe discernir la voz del Espíritu Santo, se puede perder los milagros. Y entonces, de tanto Otoniel que yo escuchaba en mi mente y andaba en mi corazón, que me fui a averiguar y quién es Otoniel. Ustedes dicen, pastor, si Otoniel, un juez ahí, hay un profeta, hay un personaje de la Biblia, lo que usted quiera decir. Pero Dios me guió a averiguar el significado del nombre. Y Otoniel significa Dios es mi juez. Y esa era la palabra que yo necesitaba para mi problema. Dios me estaba diciendo, yo soy tu juez. Yo soy tu juez. Solo yo puedo defenderte. Solo yo puedo condenarte. Mi vida está en tus manos. Todo depende de mí. Cuando yo entendí, cuando yo me metí a averiguar qué era la palabra Otoniel, Dios ministró mi espíritu. Y dio una gran paz, una gran libertad. Y entonces entendí que yo no tenía que continuar ni siquiera orando, ni siquiera preocupado por el problema que le estaba poniendo, porque Él ya había hablado a mi corazón que Él es mi juez. Y cuando usted sabe que tiene un juez que está de su lado, usted puede vivir confiado, como cuando la palabra dice que tenemos abogado a Jesucristo el justo. Y usted se establece, usted se firma. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, si usted no ha mostrado su fidelidad a Dios, encuentra la palabra. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y usted recibe esa palabra, recibe el perdón, se apropia del perdón y se encamina en el arrepentimiento, en la restauración. Usted recupera su libertad, usted recupera su paz. Pero hay que aprender a oír la voz de Dios y vivir de acuerdo a la instrucción que recibamos de parte de Dios. Esta mañana, como una instrucción general, mientras usted continúa orando por mi lado, yo le exhorto para que pueda estar atento a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo traerá como una instrucción a su vida? O simplemente pondrá en su corazón o en su mente una frase como aquel canto: espera en mí, hijo mío, espera en mí. O vendrá una palabra: yo soy Jehová tu sanador. Y usted descansa sobre esa palabra. Aprendamos a continuar enfocados en lo sobrenatural, mirando los milagros y sabiendo que los milagros están disponibles y que podemos recibirlos, porque Dios se deleita en hacer misericordia, porque Dios es bueno, porque Él quiere manifestar su gracia en nuestra vida. Póngase de pie, adoramos a Dios.